Después tenemos la clase de laboratorio que vamos a presentar un caso clínico, lo que yo llamo como un enfoque clínico relacionado con lo que hemos visto en teoría. ¿Okay? Entonces, déjenme el día de hoy para terminar lo que se llama la introducción a la inmunología, que es la primera clase, que es una clase que engloba casi todo el curso, solamente que yo presento generalidades para que sea un poco, para que entiendan el trabajo del curso. Voy a decir conceptos importantes que me interesa mucho que queden claros. Son conceptos básicos que ya los deben manejar, pero yo en esos momentos, por ejemplo, en este momento, haré énfasis para que ustedes recuerden lo que yo considero que es importante. Y como les dije en la primera semana, ustedes ven esta primera parte teórica, y es cierto, lo es, y también queda un poco que usa mucho la memoria, y es cierto que lo está bien, pero son conceptos que créanme que deben manejarlo como veterinario. No es que a mí se me ocurre que tenga que verse la tabla periódica, por ejemplo. Eso es importante en la vida, no, quizá no. Pero estos temas o estos conceptos sí para mí son claves que nos manejan ustedes como profesionales. Cuando nos encontremos después en la vida profesional, que hablemos de tú a tú con estos conceptos, o cuando ustedes hablen con un médico o con cualquier otro colega de otro país, que ustedes manejen estos temas y no queden como que quedan más o menos por ustedes. El profesor no me enseñó, todas esas cosas que ustedes dicen, siempre dicen. Pero bueno, vamos a lo importante aquí es esto que está aquí. ¿Se acuerdan que hay una respuesta inmune innata y una respuesta inmune específica? Hasta ahí hay una. La respuesta inmune innata, yo les comenté que anteriormente se conocía como la respuesta inmune específica, y después les dije que ese término estaba en desuso, porque ahora se han visto que no está en específica, y bueno, le llamaron innata. Innata, ¿se acuerdan que era una clase con ella y todas las características que se mencionaron que están en la clase? Y después hablamos de la específica. Y en la específica yo hablé en la clase pasada, y quizás ahí terminé la clase, que habían dos brazos armados de la respuesta inmune específica, la respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular. Y cuando hablamos de humoral, de la parte líquida, humos, por ejemplo, como parece la comida, hablamos de anticuerpos, ¿sí? De anticuerpos. Y cuando hablamos de anticuerpos, pues yo le pregunté a ustedes y ustedes comentaron perfectamente que quién producía los anticuerpos y los linfocitos B. Y yo les dije que un poquito más allá, linfocitos B activados que se diferencian en células plasmáticas, que son las que producen anticuerpos. Si yo les pregunto en el parcial, como les voy a preguntar, ¿qué células producen anticuerpos? Y yo les pongo ahí linfocitos B, cachitos sí, como si fuera una votación. Células plasmáticas, cachitos B. ¿Y linfocitos T? No, eso no. ¿Hasta bien? Entonces, una cosa importante, que ahí sí es como la parte esa importante para la práctica, que los parásitos extracelulares, ¿sí? Como las bacterias, los hongos, el virus, se combaten mejor con los anticuerpos, porque los anticuerpos están en circulación, no entran adentro de la célula, no pueden atacar. En cambio, una célula cancerosa, una célula con un parásito intracelular, ya sea bacteria, virus, protozoarios, que están adentro de la célula, no pueden ser combatidos efectivamente con los anticuerpos, requieren una respuesta diferente, que es la respuesta inmune celular. Es cierto que todos los patógenos intracelulares tienen una partecita del ciclo extracelular, y ahí es posible que estos anticuerpos actúen. Pero una vez que está dentro de la célula, los anticuerpos son inefectivos y ineficientes. ¿Ok? Entonces yo les puse esto y aquí sí fue que me quedé la clase pasada. Entonces repasemos ese concepto que ustedes saben. Si yo tomo una muestra de sangre de un perro sin anticoagulantes, en esos tubitos rojos, lo centrifugo, ¿qué me queda? Me queda el paquete celular y arriba la sustancia clave. Ese es el suelo. ¿Qué hay en el suelo? Mucha agua, muchos electrolitos y proteínas. ¿Cuáles son esas proteínas que crean el suelo? Albúmina principalmente y las globulinas, alfa, beta y gamma globulinas. ¿Cuáles son los anticuerpos? Las gamma globulinas. ¿Okay? Entonces, si yo tomo una muestra de sangre, la centrifugo, todo el suelo, digo, ¿sabes qué? Mídeme la cantidad de proteínas que tiene eso. Si ese perro tiene una infección grande, o una, qué sé yo, o una infección crónica, yo asumo que tiene muchos anticuerpos que han producido contra esa infección,
y por tanto tengo que tener niveles de proteínas altos porque los anticuerpos son proteínas. ¿Okay? Si yo tomo esa misma muestra de sangre con un tubo con anticoagulante, con EDTA por ejemplo, lo centrifugo nuevamente, igualito me queda la capa del paquete celular, arribita siempre me queda eso que son las plaquetas y los glóbulos que ustedes llaman el Buffy-Coat, no sé cómo le llaman ustedes también. Tiene otro nombre que ustedes los utilizan. Bueno, ahí están los glóbulos blancos, las plaquetas un poquito, y arriba están, no el suero, el plasma. ¿Cuál es la diferencia entre el suero y el plasma? Que el plasma tiene unos factores de coagulación que no tiene el suero. ¿De qué importancia tiene eso? No mucha, pero sí hay algunos casos de laboratorio que yo manejo sí, porque algunas pruebas están diseñadas o desarrolladas para ser utilizadas con suero y no con plasma. O al revés, o el fabricante te dice, esta prueba mía es súper, la puedo usar con suero, plasma y con lo que te dé la gana. Punto. Esos son conceptos que son importantes y eso obviamente no tiene que ver nada con inmunología, pero sí me importa mucho. Por poner un ejemplo práctico, si yo voy a detectar, por ejemplo, una infección con el líquido infecta, ¿qué es la infecta del líquido? ¿Ah? Monocitos, perfecto. Esos monocitos estarían en la capa blanca, aquí, en la interfase, ¿no? Entonces, si yo cojo de ahí y pongo en un microscopio, en una placa, en un portaobjetos, pongo esos glóbulos blancos y yo lo miro en el microscopio, tengo más posibilidad de cortar el líquido que si yo tomo una muestrita de sangre y la pongo en el portaobjetos. Solamente un ejemplo general. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Lo segundo, por ejemplo, yo estoy ahora tratando de vender la idea de que la respuesta inmunológica es buenísima, pero ¿cómo se dieron cuenta de eso? ¿O cómo uno puede evidenciar eso en la vida? Por ejemplo, si yo tengo aquí un caballo y le inyecto, lo expongo, le ionizo con el toxoide de tétano, el toxoide de tétano es una vacuna, se le llama toxoide porque se tomó la exotoxina del bacilo, de la Clostridium, tan fácil como eso, se le quitó la parte tóxica y nos quedamos con la parte antigénica. O sea que yo inyecto ese caballo, no lo estoy matando porque es como una vacuna, pero él produce anticuerpos contra esa toxina. Y yo lo inyecto otra vez a los 2 meses, lo inyecto otra vez a los 3 meses, y ese caballo contentamente va produciendo un montón de anticuerpos contra ese toxoide. Punto. Entonces yo tengo ese caballo, es como mi caballo, no sé cómo llaman, reservorio de ahí. De repente tengo un caballo que tuvo un accidente y que yo sé que va a tener tétano. Yo le saco sangre a mi caballo, el donante, un montón de sangre, centrifugo la sangre, le quito el suero y le meto el suero a mi caballo que tuvo el accidente. Y ese caballo que tuvo el accidente no se va a morir, va a estar protegido porque en el suero están los anticuerpos específicos contra esa toxina. ¿Me expliqué mal? ¿No? ¿Se entiende eso? Eso es una forma, digamos. O sea, que ese es como si le pusiera la misma vacuna, pero sería como mejor o casi igual. No, esto es una excelente pregunta porque hay 2 formas de terapia. Por ejemplo, si a usted lo pica una culebra, una X, ¿cierto? Usted tiene un accidente con un anfibio, entonces usted va a un centro de salud. En el centro de salud, ¿qué es lo primero que hacen? Primero, miran a ver si tienen el suero atrofídico. Y generalmente no lo tienen. Usted se va a morir. Pero si lo tuviera, que verdad, estoy hablando aparte para no nos parece que hay accidentes con culebras tienen, sobre todo en el norte de Lagos, y hasta hace poco, de hecho, no tenemos producción de suero atrofídico en Panamá. ¿Sí? Muchas veces lo buscamos en Costa Rica, en el clorofilo picado. ¿Dónde crean ese suero atrofídico específico contra determinados venenos? En caballos también. Usted le va a poner suero de caballo. Entonces, así mismo. Entonces usted va ahí y usted espera que ese suero que tiene los anticuerpos específicos contra la toxina de la culebra neutralicen inmediatamente esa toxina, ese veneno, antes de que la toxina haga efecto. Ese suero, ese anticuerpo, tiene un efecto inmediato. No es como las vacunas, que la vacuna usted tiene que poner el antígeno, esa persona tiene que reconocer el antígeno y después producir anticuerpos. Estos se llaman anticuerpos exógenos que inmediatamente neutralizan el veneno.
son súper efectivos. Se utilizaba mucho con distemper. Te ayudo, está atrapado. Espera un segundo. Ya se me refiere. Bueno, esos anticuerpos neutralizan inmediatamente el antígeno e impiden que haga su efecto. La vacuna no. La vacuna usted tiene que recibir el antígeno y usted mismo producir anticuerpos. Y esos anticuerpos son de larga duración. Estos anticuerpos, en un par de semanas, una semana, ya se degradan, se ¿cómo se llama? Cataliza, se cataliza. O sea que es como de urgencia. Es urgencia. Esto lo que quiere decir se utilizaba para el distemper, cuando yo estaba en la práctica, se utiliza todavía mucho contra la rabia. ¿Sí? Cuando alguien tiene un accidente de rabia, además de poner la vacuna, porque el periodo de incubación es bastante largo y le da oportunidad a uno, esto se utiliza inmediatamente. ¿Cuál es el único problema que tiene esto? Que me está metiendo suero de caballo a mí, yo no soy caballo, ¿no? Porque tampoco es caballo. Entonces yo lo reconozco como extraño y puedo tener problemas de alergia, choque anafiláctico, etc. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan de esto? El famoso tratamiento del COVID con pacientes convalecientes. Pero usted tenía un paciente que había sufrido COVID y tenía un COVID bastante, no severo, moderado, y él había producido anticuerpos. En principio se dijo, bueno, yo voy a tomar el suero de ese paciente y cuando él se infecta recientemente, le voy a inyectar el suero del paciente ese, haciendo las pruebas de compatibilidad, y eso lo va a proteger a él contra una infección severa del COVID. Y eso se utilizó mucho y se dieron cuenta que no era tan efectivo como ellos pensaban, no lo sé por qué, pero para que vean que son terapias que se utilizan. Entonces, aquí viene lo importante. Este concepto, amiga, este concepto es importante. Ahora sí, esto es importantísimo. La diferencia entre respuesta inmune primaria y secundaria. Hablamos de respuesta inmune innata y específica, eso ya lo pasamos. Hablamos de respuesta inmune humoral y celular, ya lo pasamos. Ahora estamos hablando de respuesta inmune primaria y secundaria. Para mí son conceptos fundamentales. ¿Forman parte de la respuesta inmune específica? Sí. ¿Forman parte de la respuesta inmune humoral? Sí. Y el concepto es muy sencillo. Si yo inyecto un determinado antígeno cualquiera, ¿sí?, a una persona o a un animal, ahí está el antígeno, esa persona va a reconocer ese antígeno como extraño y va a producir anticuerpos. Pero miren cuánto tiempo tarda en producir esa respuesta inmune específica humoral. 5 o 6 días, ¿no? 3 o 4 días. Y empieza ya a elevarse esos anticuerpos, llega a un pico aquí, como a los 10 días, y después baja y se pierde. ¿Ok? Hasta ahí bien. ¿Qué pasaría si yo inyecto ese mismo antígeno, una segunda dosis, un refuerzo, como quieran llamarlo, 3 semanas, un mes después? Miren lo que pasa. El mismo antígeno, esa persona o ese animal produce anticuerpos, empieza a producir anticuerpos casi enseguida. No tanto aquí hay un tiempo ventano, un lag que se llama, aquí es mucho más rápido. Y miren esos anticuerpos por dónde van. Y miren cuánto tiempo duran. Ese es el concepto de las vacunas. El refuerzo de la vacuna. Aquí tengo un tiempo de 4 o 5 días para yo empezar a producir anticuerpos, llega a un pico como a los 10 días y después decae y ya no tengo ninguna defensa. En cambio, si yo pongo una segunda dosis, miren lo que pasa. Es mucho más rápida la respuesta, mucho más eficiente, mucho más intensa y sobre todo dura bastante más. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Este es el mismo concepto y ustedes disculpen que yo voy a tener como 4 o 5 de la misma cosa, pero lo voy a repetir hasta el cansancio para que ustedes entiendan y si tienen alguna pregunta me lo dicen. Aquí tengo yo, por ejemplo, yo inyecto aquí a este conejo con el antígeno X y el conejo responde tal como se lo dije. Produce un poquito de anticuerpo, tarda un poquito de días, se eleva y decae totalmente. Si yo a los 20 días le pongo a ese conejo el mismo antígeno y le agrego el Y, por ejemplo, miren lo que pasa con el X. Como es un refuerzo que ya él reconoce el X, él produce una gran cantidad de anticuerpos, se eleva y después caen paulatinamente. En cambio, ese antígeno Y que era nuevo se comporta idéntico al X. ¿Sí? Usted no está viendo nada. Usted me está viendo a mí, pero no me da nada. Ok. Hasta ahí bien.
Miren la respuesta inmune primaria. Aquí está la respuesta inmune primaria. Esta es la primaria, la que está aquí. Esta es la primaria. Ahora les voy a agregar un poquito más. La primaria tarda varios días en producirse y en elevarse y es principalmente IgM, el isotipo IgM. En cambio, la secundaria, la que está acá abajo, es principalmente IgG. ¿Para qué diablos nos sirve eso en la vida? Para mucho. Por ejemplo, si ustedes tienen una infección, las mujeres que quedan embarazadas y se infectan con toxoplasmosis, ¿han escuchado eso? Sí. Eso es un peligro para el neonato, para el feto. Si uno se infecta durante, sobre todo el segundo o tercer trimestre del embarazo, las mujeres corren el riesgo de que les pase la infección al niño y que el niño nazca con problemas como puede haber abortos, malformaciones, problemas de retardo. ¿Cómo yo puedo saber si es una infección aguda, o sea, reciente, o una infección crónica? Midiendo la IgM, porque la IgM es el isotipo de la respuesta inmune primaria, la respuesta que yo produzco cuando tengo el primer contacto con un antígeno. Y pongo el ejemplo de toxoplasmosis, ¿por qué? Porque si una mujer, antes de quedar embarazada, ya tuvo toxoplasmosis, como la mayoría de nosotros hemos tenido aquí, ¿sí? No va a tener ningún problema. ¿Y cómo yo sé que esa mujer tuvo toxoplasmosis? Le hago una prueba serológica y mido los niveles de IgG. Si tiene IgG, tranquila, no van a tener ningún problema al menos con toxoplasmosis. ¿Ocurre esto en animales? Más o menos así, pero no tanto. En el caso de toxoplasmosis. ¿Se entiende eso? Y yo creo que tengo más figuras para mostrar. Ahí está. La respuesta inmune primaria, aquí es el concepto de las vacunas. Aquí yo tengo, inyecto la vacuna, se produce en azul la IgM, muy poquita IgG, pero cuando yo pongo la secundaria, el refuerzo, miren lo que pasa. Rápidamente se responden, es más rápida, más intensa, más duradera y más eficiente. Esas son las características, eso es lo que voy a preguntar en el parcial. Díganme ustedes cuál es la diferencia, la similitud entre la respuesta inmune primaria y secundaria, y ustedes ya se recuerdan de las 18 diapositivas que les puse lo mismo, eligen una y la dicen ahí. Tan fácil como eso. Aquí está. Lo mismo, pero aquí sí está lo que acabo de decirle, ¿no? Una enfermedad reciente. Por ejemplo, mi perro se infectó con Ehrlichia canis y pongo ese ejemplo porque sé que todos tenemos perros aquí que han tenido Ehrlichia, digamos. El periodo de incubación dura un tiempo, durante ese periodo de incubación, quizá el perro no tiene ningún síntoma, no se han producido anticuerpos todavía. Lo primero que se produce es IgM, que está aquí, y después, 8 o 10 días, es que empieza a desarrollarse o a producirse el isotipo de inmunoglobulina IgG. Si yo tengo una infección aguda, los primeros días del síntoma, yo solamente voy a detectar IgM y ese perro no va a tener IgG, así que por gusto que yo haga la prueba de IDEX que detecte IgG, porque va a salir negativo, aún teniendo mi perro o estando incubando esa enfermedad. ¿Se entiende ese concepto? Sí, no. Es así porque hasta yo mismo me reí. Déjenme explicar nuevamente. Cuando yo tengo un perro que llega a mi consultorio, ¿sí? Y yo sospecho que ese perro puede tener alguna enfermedad hemoparasitaria transmitida por garrapatas, por ejemplo. Y ponemos el ejemplo de Ehrlichia, anaplasma, babesa, lo que ustedes quieran. Y ese perro llega a mi consultorio y veo que tuvo garrapatas, tiene un poquito de fiebre, yo lo veo que está un poquito pálido y yo le hago la prueba SARAEX porque puedo cobrarle a mi consultorio y me sale negativa. Y ustedes están seguros que ese perro tiene Ehrlichia. ¿Por qué puedo cubrir eso? Porque esas pruebas de SARAEX son pruebas que detectan anticuerpos, generalmente anticuerpos de tipo IgG. Y es posible que mi perro todavía no haya tenido oportunidad para desarrollar los anticuerpos que sean detectables, o que la cantidad de anticuerpos que está iniciando a producir todavía no son lo suficientemente en cantidad para que sean detectados por la prueba. ¿Se entiende eso? Díganme que sí. O sea, ustedes se curan esa. Mira, este perro se ve negativo, pero yo necesito repetir la prueba 4 o 5 días después para confirmar que ese perro tiene o no tiene anaplasma Ehrlichia. ¿Cuál sería la mejor prueba para detectar durante la fase aguda? O sea, la fase reciente. Uno, hacer un frotis para ver si yo veo ahí las múrulas en el cosa, que es bien difícil de ver, porque es más complicado. O una prueba que detecte IgM solamente. Y
y ahí yo estoy seguro que lo puedo detectar. Entonces, si la prueba más que todo detectaría IgG y en base de IgM, pues no hay poca probabilidad. Exactamente. Entonces, en ese sentido, hay pruebas diseñadas, la mayoría que detectan solo IgG, y si usted detecta un animal positivo con IgG, cualquiera sea la enfermedad, usted puede decir, mira, este perro ha estado expuesto al patógeno y produjo anticuerpos. Ahora, si eso se compatibiliza con los síntomas clínicos del animal, con la parte clínica, usted puede decir, esta prueba de IgG yo la puedo utilizar como que me confirme la enfermedad. Ahora, si el animal está en la fase reciente y no detecta anticuerpos, ustedes no pueden poner la mano en el fuego de que ese animal no tiene la enfermedad, porque ustedes saben que la prueba esa que están utilizando serológica que detecta anticuerpos, quizás no está todavía, o el animal no ha producido anticuerpos suficientes para eso, porque ustedes ya lo han visto aquí, tarda varios días en producir anticuerpos, aquí en la IgM, para que sean detectables. Digamos que el umbral sea aquí, digamos que aquí, en estos primeros días que están aquí, el umbral para la detección de los anticuerpos de la prueba, en los primeros días mi prueba no va a detectar ni siquiera la IgM. Pero si tiene para detectar la IgM cuando está en su pico de claro, depende de la sensibilidad de cada prueba. Pero el concepto, los estoy enredando más bien. Lo que yo quería era que tuviéramos claro lo que la respuesta de primaria y secundaria y la respuesta de tipo IgM y IgG. Cuando yo les pregunté el examen, háblame de las características de la respuesta de primaria y secundaria. Usted dice, la primaria, doctor, es principalmente el isotipo IgM, tarda un poquito más de tiempo en desarrollarse, es de poca duración, no es tan intensa. En cambio, la secundaria es principalmente IgG, es mucho más rápido en producirse, llega a una intensidad mucho más alta, el pico es mucho más alto y es mucho más duradera. De hecho, si yo me vacuno contra la fiebre amarilla, ¿usted se ha vacunado contra la fiebre amarilla? ¿Cuántas vacunas ustedes requieren de fiebre amarilla? Una para toda la vida. ¿Por qué? Porque ese antígeno es tan potente y tan inmunogénico que la respuesta nunca se va. Siempre se queda ahí para toda la vida y ustedes siempre van a tener anticuerpos ahí preparados por si se infectan con la fiebre amarilla. ¿Y de dónde vienen esos anticuerpos de toda la vida? De aquí. No, de aquí no. De aquí tampoco, de aquí. De los linfocitos B de memoria que fueron activados y ahí están en la médula ósea esperando. Y cuando él ve que ya entra la fiebre amarilla, espera, me activo y produzco los anticuerpos de la misma especificidad de esta y de la vacuna. Cuéntame, Marcia. ¿Puedo volver a explicar la gráfica, pero con el de toxoplasma, que es un poquito enredado con eso? ¿Esa? Sí, pero como con el ejemplo del toxoplasma. Ajá. Voy a empezar con ok, vamos a hablar de una persona que no tiene toxoplasma, porque ustedes dentro del tamizaje de embarazo de las mujeres le hacen las pruebas de toxoplasma. Si le hacen la prueba de tamizaje y se dieron cuenta que usted tenía anticuerpos anti-IgG contra toxoplasma, ustedes están bien. Que bueno, ya usted en algún momento estuvo expuesta a la toxoplasmosis y no hay ningún problema. Si usted es negativa en la prueba, entonces yo estoy hablando como si fuera un médico, soy veterinario. Es complicado, una vez como que tiende a confundir eso, no se cruza ni allá para acá ni acá para allá. O sea, ni el veterinario de la medicina ni al revés. Porque los médicos tienden a hacer mucho eso, quieren que sea más que uno. Pero bueno, le decía, si usted no tiene anticuerpos contra toxoplasma, usted es una mujer que tiene que ser vigilada constantemente para ver si produjo anticuerpos durante el embarazo contra toxoplasmosis. ¿Y cómo se hace eso? Le hacen pruebas en varias ocasiones durante el tamizaje del embarazo. Le hacen una prueba y no tuvo toxoplasma en el primer mes tampoco, a los 6 meses tampoco, a los 9 meses tampoco, estamos bien. En cambio, si usted le hace una prueba de toxoplasmosis, hay de dos tipos, el que detecta IgM y el que detecta IgG. Cuando usted no tiene toxoplasmosis y tiene algún síntoma sospechoso, le hacen la prueba que detecta IgM. ¿Por qué? Porque esa es la que le va a decir si usted tiene una infección reciente, lo que se conoce como una infección aguda. Y en ese caso, usted tiene que recibir un tratamiento, no solamente para usted, sino también para el feto.
Ahora ¿Me sí. explico? Ahora ¿De verdad? ¿De verdad que se entendió? ¿Se tiene que tener una segunda exposición para desarrollar el IgG o desde la primera exposición luego de un tiempo? ¿Por qué me pregunto eso? Yo sabía que necesitaba dar cuenta de eso. En teoría no. En teoría no. Pero la verdad es que cuando hay una segunda exposición, un refuerzo, la respuesta es mucho más vigorosa. Pero con solo una infección, si yo me infecto con COVID ahora, yo sé que voy a producir IgG con el tiempo. Una pregunta, ya que nombró lo de las pruebas de AIDEX, ¿existe la posibilidad de que sean los falsos positivos? Claro, mucho. Nosotros estamos viendo con frecuencia, con mucha frecuencia ahora, esas últimas pruebas de AIDS, que además de todas esas cosas que detectan en el Congo, detectan también Leishmania, estamos viendo muchos casos detectados con Leishmania en perros, que cuando hacemos las pruebas que hacemos nosotros, que tampoco son perfectas, salen negativos. Entonces yo me puse a investigar bastante, a leer bastante, y esas pruebas, no solamente las de AIDS, no los mal de AIDS aquí, sino las pruebas, cruzan mucho. Y eso no hemos hablado de reacción cruzada con antígenos de toxoplasma, por ejemplo, con antígenos de tripanosoma, por ejemplo, y los perros aquí en el tópico están expuestos también a esos parásitos. Entonces, puede que esté detectado el toxoplasmosis y ahí te sale positivo el Leishmania. Pero claro, eso es un problema de especificidad de las pruebas y todas las pruebas tienen problemas, ninguna prueba es 100% sensible ni 100% específica. Lo que iba a demorar 2 minutos en la respuesta inmunológica me ha tardado un montón. Ahora la respuesta inmune celular. ¿Cómo yo, por ejemplo, evidencio, los convenzo a ustedes? Yo me quedé con otra preguntita. Es que hay una gráfica que tiene ahí que no pude comprender completamente. Más para atrás. Que tiene como 2 respuestas IgM. Ajá, es como esa, pues. Que tiene como esa, la rayita azul, hay 2 respuestas IgM, no sé si son. Claro, porque si yo inyecto la segunda vez el mismo antígeno, la respuesta es idéntica al IgG. ¿Sí? Entonces, por eso se dice, por ejemplo, que la respuesta secundaria está mediada principalmente, esa es la palabra correcta, mediada por IgG, y la respuesta primaria, aunque no parezca, pero créanme, es por IgG. Todo eso estaba perfecto hasta que estudiamos el COVID. El COVID se comporta completamente diferente, es una desgracia, pero por eso se lo pongo en ejemplo. No es verdad, pero todas las otras enfermedades, créanme que funcionan de esa forma. Qué locura. Se va. No va a tomar agua. Claro, yo sé que quiero tomar agua. Respuesta inmune celular. ¿Quién está encargado de la respuesta inmune celular? Díganme ustedes. ¿Ah? Linfocitos T. ¿Cuáles son los linfocitos T? CD4, que son los agentes auxiliares, y los CD8, que son los citotóxicos. ¿Por qué se llama CD4 y CD8? Porque tienen en su superficie un receptor que se llama CD4 y los linfocitos que tienen en su superficie un receptor que se llama CD8. CD significa Cluster of Differentiation. O sea, es una forma de identificar las cosas. Entonces, aquí está. ¿Eso qué órgano es? Perfecto. Y aquí un riñón, un glomérulo perfecto, ¿no? Y aquí está un riñón rechazado. Y aquí está un glomérulo infiltrado con células mononucleares, o sea, un rechazo a un injerto. ¿Quién rama de la respuesta inmune específica está mediando eso? La respuesta inmune celular. No solamente, si yo, por ejemplo, tengo un perro que se quemó, como el que le enseñé la vez pasada, que se quemó, y yo le hago un injerto de piel de otro perro, que no sea compatible, que no sea su hermano mellizo, no esta cosa ni siquiera de la misma camada, miren, también eso está mediado por la respuesta inmune celular. Aquí, los primeros 7 días, 10 días, perfecto, la piel súper bien, y después de los 14 días empieza una respuesta inmune celular, porque ustedes la pueden ver, le sacan un foto y lo ven, que va a rechazar ese injerto. Si yo cojo ese mismo perro y le injerto un segundo injerto del mismo perro ese anterior que ya sé que va a rechazar, miren cuánto tiempo dura el rechazo. No dura, no. ¿Cuánto tiempo tarda en ocurrir el rechazo? Es el concepto similar a la respuesta inmune primaria y secundaria. Lo único que yo quiero hacer aquí es demostrar que existe una respuesta inmune humoral, anticuerpos y una celular de células. Rápido aquí, el sistema inmune está compuesto por células, tejidos y órganos linfoides y sistema linfático. Las células que se conocen.
hay un montón de células neutrófilos, basofilios, células dendríticas. Aquí es como si fuera no sé, un catálogo de las diferentes células que vimos y hablaremos un poquito de ellas, muy poquito, porque yo sé que ustedes han hablado de ellas durante varias asignaturas, ¿no? ¿Okay? Lo más importante para mí es que sepan que todas las células vienen de la célula STEM, célula madre pluripotencial en la médula ósea. Eso es lo importante. ¿De dónde vienen todas las células? De células STEM, células madres, células pluripotenciales, como quieren llamar, que están en la médula ósea. Y hay diferentes linajes, claro. El linaje mieloide que está ahí, por ejemplo, es la que da origen a todas estas células, a los granulocitos, etc. Y a las células dendríticas, que no me importa mucho que se lo sepan. Y ahí están todas estas células que ustedes reconocen mejor que yo un frotis. Estoy seguro, si yo les pongo un frotis de un perro, ustedes ya es un basófilo, es un xenófilo, no sé qué cosa. Pero si yo les pongo un frotis de diferentes especies animales, ahí estoy seguro que ustedes fallan. Porque no está fácil, porque al final, no sé con cuántas especies domésticas trabajamos nosotros. 5 o 6 animales silvestres. Ahí cambia un poco la morfología. Entonces, uno tampoco se la sabe toda, ¿no? Cuando es una cosa normal o de un humano, facilito, pero cuando empiezan a ir las variaciones entre especies, no es tan fácil. La parte de células en banda, estas cosas ustedes las han visto, la veremos más adelante también. Importante, aquí está el linaje linfóide. Miren, aquí está la médula ósea, la célula madre pluripotencial y que da origen a los linfocitos. Los linfocitos T maduran en el timo, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Un órgano linfóide primario, por eso se llaman T. Las B maduran en la bolsa de Fabricio, pero los animales que no son aves, el homólogo a la bolsa de Fabricio en los otros vertebrados es la médula ósea también. Entonces, por eso se llaman B, T y B. Aquí están los diferentes linajes de linfocitos T, citotóxicos, helper y de memoria. Y aquí están las células B que se diferencian en células plasmáticas que producen anticuerpos y las células de memoria. Y miren allá a la izquierda hay una cosa que se llama NK. ¿Cuáles son esas? Las natural killers. Para que ustedes saben de todas estas cosas. Natural killers son linfocitos. Son linfocitos, lo estoy diciendo aquí. No me arrepiento después. Son linfocitos, pero no tienen receptores específicos contra antígenos, porque pertenecen a la respuesta innata, no a la específica. Eso es la clave aquí. Aquí está lo mismo que acabo de decir para que vean que yo también hago mi trabajo, busco diferentes figuritas más importantes. Aquí están las células dendríticas que parecen una neurona, ¿sí? Con acciones, y eso es importante. Son células dendríticas, una microfotografía y una frotis. ¿Y para qué son importantes esas cosas? Para que ellos capturen el antígeno. Ellas la agarran, la y la presentan. Esas son células dendríticas. Las células NK, que son linfocitos que son mucho más grandes, con mucho más gránulos. No me interesa en este momento hablar mucho de ellos. Ahí están sus amigos los linfocitos, todos ellos son importantes. Miren que están los linfocitos B con anticuerpos en su membrana. Este tendría CD8 en su membrana, este tendría CD4 en su membrana, este tendría CD3 en su membrana. Y estoy diciendo cosas para que ustedes vean que todos esos CDs se llaman por alguna razón. Una cosa importante, los linfocitos B y T son difíciles de distinguir en un frotis sanguíneo, al menos yo no puedo, a no ser que sea una célula plasmática clara, pero hay muchas formas de diferenciarlos. O sea, ¿cómo lo diferencio? Si yo tengo un equipo que puede detectar CD8 y lo detecta, yo sé que es un T citotóxico. Si mi equipo detecta CD4, yo sé que es un helper. Si mi equipo detecta IgG, yo sé que es un linfocito B, cosas así. Yo no puedo utilizar diferentes mecanismos para diferenciar los linfocitos, a pesar de que son difíciles de distinguir en un frotis sanguíneo normal. Órganos linfoides, ustedes vieron histología ya, ¿cierto? Entonces yo me pongo en salud, pero digo cosas importantes. Las funciones generales de los órganos linfoides que están ahí son las funciones generales, pero lo que sí me interesa es que sepan cuáles son los órganos linfoides primarios y cuáles son los secundarios. Y eso es lo que vamos a ver en este momento aquí. Órganos linfoides primarios son el timo, donde maduran los linfocitos T, la bolsa de Fabricio y la médula ósea,
donde maduran los linfocitos B dependiendo de la especie, y algunas placas de Peyerl en rumiantes y en cerdos actúan como órganos linfoides primarios. ¿Y qué es lo importante de los órganos linfoides primarios? Que ahí es donde los linfocitos adquieren sus receptores específicos contra antígenos. Aquí es donde yo voy a tener el linfocito T que reconoce la proteína S del COVID, que reconoce la proteína A de Ehrlichia, que reconoce, qué sé yo, la cialidasa de los tripanosomas. Ahí en los órganos linfoides primarios es donde mis linfocitos T adquieren esos receptores específicos. Ya en otros sitios. Y lo que también es importante, ¿no? Que sepan que son más activos durante la parte esa, cuando el animal es neonato, durante la etapa fetal y en las primeras semanas. Luego ellos evolucionan y es difícil de ver. En cambio, los secundarios son estos: el vaso, los ganglios linfáticos y lo que es importante, no sé si han escuchado eso, tejidos linfoides asociados con mucosas. GALT de guts, de intestinos, BAT de bronquios y ese de skin, de piel. Entonces, eso es importante. Son vasos, ganglios linfáticos y estos tejidos linfoides asociados a mucosas que se distinguen como GALT, BAT y SAL, creo que tienen otro nombre por ahí. ¿Para qué sirve eso? Son las discotecas donde van ahí los linfocitos B e invitan a los antígenos que lleguen ahí y ahí los atrapan. Miren, recuérdense eso, son lugares donde interaccionan los antígenos con los linfocitos, con esas cosas. Son lugares que permiten la interacción. Y son lugares también donde se producen muchos anticuerpos. Pero eso también es secundario. Como ustedes se recuerdan, esta parte, que es donde interaccionan los antígenos con los linfocitos, es como si fuera esa casa donde se conocen y hacen todo lo que tienen que hacer. Un vaso. Sistema linfático. Los órganos linfoides que están en el organismo, primarios y secundarios, y las células tienen que comunicarse y se comunican a través del sistema linfático. Y como eso no porque tenga que ver nada, sino porque esto es una persona que tiene filariasis, esto es una elefantiasis, aquí en Panamá no existe eso, una enfermedad exótica, pero eso lo que hace bloquea el sistema linfático y se produce ese gran edema, entonces es una filariasis. Pero que sepan que lo que está el mapa linfático, cómo se drenan los órganos linfáticos y todo lo demás. No es importante realmente desde el punto de vista, yo no voy a preguntarle, por ejemplo, dígame cuáles son los órganos linfáticos, cómo se llaman esto en una clase de anatomía, sino me interesan las generalidades, las funciones generales. Esto ya lo vimos, solamente para terminar la clase introductoria. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Si ustedes ven, lo que hemos visto hasta ahora es un resumen de lo que vamos a ver específicamente en el semestre. Ustedes no voy a repetir lo que ustedes han visto, pero sí voy a entrar en algunas partes más relacionadas con el sistema inmune. Déjenme terminar los siguientes 10 minutos hablando de las patologías del sistema inmune, y eso no lo vamos a ver este semestre, lo vamos a ver el próximo semestre, pero sí vamos a estar continuamente haciendo referencias a ciertas patologías para hacer la relación clínica. Ustedes saben que el sistema inmune está aquí para defendernos, ¿sí? Homeostasis, equilibrio, todas esas cosas de la primera clase. Es defensa, vigilancia. Sin embargo, en algunas ocasiones, el sistema inmune nos juega una mala pasada y en vez de ayudarnos, nos hace daño, ¿sí? Es lo que se conoce como enfermedades inmunomediadas o inmunopatologías. Entonces, aquí yo he encontrado varias de ellas, las defino: las hipersensibilidades, la autoinmunidad, las inmunodeficiencias y los rechazos a injertos. El rechazo a injertos no es una patología realmente. El sistema inmune, que es ciego y sordo, no sabe que uno le está metiendo un riñón a esa persona para ayudarlo. Él ve como algo extraño y lo ataca. Nadie le ha dicho a él que eso es para esa persona, tiene un problema, que no puede filtrar la sangre, exactamente le está ayudando. Él no sabe eso, él lo reconoce como extraño y lo ataca. Déjenme hablar un poquito, 2 segundos, porque todos hemos sufrido hipersensibilidad de este tipo, ¿no? Conjuntivitis, rinitis, la urticaria de estas cosas, es cuando el sistema inmune actúa violentamente, ¿sí? Exageradamente, vigorosamente contra un antígeno que para la mayoría de nosotros es un antígeno benigno, benévolo, que no ocasiona ningún daño. Por alguna razón, algunas personas y animales sobre todo predispuestos, no solamente perros, sino equinos, bovinos,
reconocen como algo extraño un antígeno que realmente no ocasiona nada en la mayoría de las personas. Eso es lo que es una alergia. Y ahí están todos los síntomas relacionados con síntomas proinflamatorios, ¿no? Lo que es la conjuntivitis, la urticaria que tiene la persona, la rinitis. Esto es más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Todos aquí, probablemente todos aquí entonces por ahí, eso es una alergia que tiene esa persona. Pero todos tenemos algo de alergia. Yo tengo alergia, me acuerdo que al cloro, por ejemplo, tenía alergia. Yo tenía alergia a otras cosas. Cuando uno se pone viejito ya las alergias se pasan porque a veces tienen uno entra la parte de inmunosenescencia, entonces como que se equilibra todo. Pero bueno, problemas autoinmunes. Una pregunta. Dígame. Yo, bueno, estoy viendo Grey's Anatomy y en Grey's Anatomy habla mucho de que cuando hacen los cambios de órganos, pues, se toman una pastilla. En perros, o sea, en animales también existe esa. Claro, cuando uno hace trasplante de órganos, uno tiene que inmunodeprimir a la persona o al animal para que no rechace inmediatamente ese medicamento. ¿Sí? Entonces, lo primero que se hace, por ejemplo, y voy a hablar aquí principalmente de humanos, en el caso de un humano que también está bastante avanzado, uno busca un tejido de una persona que sea compatible, inmunocompatible. ¿Qué significa eso? Que los antígenos sean lo más parecidos a los suyos. Digamos que usted me va a donar a mí un riñón, porque yo tengo un problema renal, ya mi riñón, el izquierdo no está funcionando y usted, como le di clase y fui un buen profesor, usted me va a donar su riñón izquierdo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es si usted es inmunocompatible conmigo. Entonces, le hacen una prueba de sangre y le miden lo que se conoce como el HLA-NHC, que son los antígenos de inmunohistocompatibilidad. Y si nos parecen bastante, porque no somos gemelos, no somos idénticos, si nos parecemos bastante, somos compatibles, yo puedo aceptar su riñón, pero como no somos idénticos, de todas maneras van a tener que inmunodeprimirme a mí o inmunodepresores por el resto de mi vida para que yo no rechace ese riñón que usted está dando a enfermedad. ¿Sí? Enfermedades autoinmunes. Aquí es diferente. Aquí yo no estoy respondiendo vigorosamente contra un antígeno benévolo. El antígeno ese que es súper bueno para las personas que son alérgicas se le conoce como alérgeno, no antígeno. Bueno, aquí en este caso estoy reconociendo como extrañas cosas que son mías. ¿Cómo es posible si mi sistema inmune aprendió en la escuela, en el timo de la médula ósea, a reconocer lo propio y lo extraño? ¿Cómo es posible que yo aún esté reconociendo como extraño como cosas que son propias? Entonces, esos son los problemas de autoinmunidad, son los linfocitos T que no fueron a la escuela. ¿Se acuerdan que los comenté eso? Entonces, tenemos enfermedades como el lupus eritematoso. ¿Han escuchado el lupus eritematoso? Sí. Ocurre en animales, en equinos es frecuente, en perros es frecuente, en humanos es también frecuente. Son linfocitos T y B que están produciendo anticuerpos y están atacando cualquier cosa que tenga ADN. ¿Y dónde está el ADN? En todas las células. Entonces son problemas que tienen problemas oculares, problemas de piel, problemas renales, etcétera, problemas articulares y todo lo demás. Este síndrome de Sjögren también es una enfermedad autoinmune y hay, no quiero decir cientos, hay muchas enfermedades autoinmunes descritas en animales y en personas que vamos a ver el próximo semestre. No todas, pero algunas de ellas. Esta es una típica de artritis reumatoide, donde se ataca el cartílago de las articulaciones. Y las inmunodeficiencias, que probablemente ustedes han escuchado, hay inmunodeficiencias primarias, gente que nace con alguna parte del sistema inmune que no funciona adecuadamente por mutaciones, problemas genéticos, y hay gente que tiene un sistema inmune perfecto, normal como animales, y que por alguna razón, puede ser por una infección por el virus del HIV, se inmunodeprime, o también por algunas aflatoxinas, o algunas veces hasta el piómetra o la babesiosis tienen un componente inmunodeprime, o como les comenté anteriormente, la inmunosenescencia también es una inmunodeficiencia secundaria que con el tiempo el sistema inmune deja de funcionar adecuadamente. Rechazo inerte, ya les expliqué, arriba del riñón, esto es un corazón. Abajo. Okay. Y entonces ya lo último, que ahora sí lo último, es que con todo lo que sabemos del sistema inmune,
nosotros lo podemos utilizar a nuestro favor, lo podemos manipular para que sea favorable. Las vacunas pertenecen a la respuesta inmune, o sea que eso es nuestro, este curso de inmunología. Terapias inmunosupresoras. Ustedes ya han visto que si el animal se rasca mucho, le damos corticoides, que si el animal es trasplantado por una persona, le damos terapias inmunosupresoras. Hay corticoides, pero hay muchas otras terapias que inmunodeprimen y que son utilizadas a nuestro favor. Claro, esto favorece las infecciones, pero bueno, estamos hablando de la vida animal, estamos tratando de mejorar la calidad de vida de los animales. Terapias inmunomoduladoras, ¿has escuchado eso? Que potencian la respuesta inmune. ¿Sí? Existen algunas terapias inmunomoduladoras que veremos también. Y lo más importante para este curso es el inmunodiagnóstico, que hablamos así de forma tangencial, como el IgM y IgG. La detección de anticuerpos es una forma de determinar si ese animal está expuesto a un patógeno. Es lo único que yo quería. Aquí están las terapias inmunosupresoras que existen para que. Y aquí otras terapias inmunomoduladoras, por ejemplo, algunos de ustedes han recibido terapia de esa vacuna de la alergia. ¿Usted ha recibido? ¿Y cómo le fue con eso? ¿No le fue? ¿A qué es alérgico usted? A los ácaros A los ácaros. y a colorantes. A colorante. Y usted, en esa, lo primero que hay que hacer con una persona o un animal, uno sospecha que tiene un problema alérgico, uno tiene que determinar a qué antígenos alérgicos, como hicieron con la compañera aquí. Y una vez usted sabe a qué es alérgico, uno le pone lo que se conoce como vacunas antialérgicas, que no son vacunas, son lo que se conoce como la terapia de desensibilización. Entonces yo expongo a esa persona o a ese animal a cantidades crecientes de cosas de ese antígeno, con la idea de que ella se confunda, ¿sí? Y responda de una forma diferente. No voy a entrar en esos detalles, pero gracias por compartirlo porque son cosas que ocurren también en animales, en personas, y aquí tenemos un montón de terapias inmunomoduladoras que nos ayudan con frecuencia. Son muy costosas, sí son costosas, pero que existen. No miren esto, no se lo aprendan, solamente miren y reconozcan que, por ejemplo, miren que nosotros somos mamíferos, tenemos fagocitos, tenemos NK, tenemos un montón de diferentes anticuerpos, tenemos linfocitos T, B, tenemos ganglios linfáticos. A medida que va evolucionando en la escala evolutiva la especie, más tenemos posibilidades de defendernos, más hemos ideado o más hemos desarrollado diferentes metodologías o diferentes armas o diferentes alternativas del sistema inmune para defendernos. Pero una cosa importante, hasta un protozoario tiene fagocitos. Aquí los gusanos también tienen células NK, los peces tienen un sistema inmune bastante robusto, pero entre más complejo es la especie, más sistema inmune tenemos. Entonces, para que ustedes, como se les olvidó todo lo que les voy a decir, yo les he hecho un resumen aquí de todo lo que he hablado en la clase. Como lo voy a leer, todo lo que yo he hablado aquí está aquí. Así que, si se olvidan todo lo que yo dije, como va a ocurrir, entonces ustedes van a su casa ahora que venimos en la clase y se leen ese resumen y ya no es suficiente para el parcial. Créanme que no va a ser suficiente para el parcial, pero les va a ayudar mucho. Si ustedes con ese resumen, con esa clase de librito, estamos bien, perfecto. ¿Alguna pregunta? Ya con esto terminé mi clase de introducción a la inmunología. Ya la próxima semana empezamos con los temas específicos y luego tenemos la presentación de un caso, de un enfoque clínico más que un caso clínico. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dudas? Nada. ¿De verdad? ¿Qué hora es? 8:46. 8:40. ¿Cuándo se acaba esta clase? No busquen, lo que quiero decir es que tienen una hora para estudiar mi clase. Les estoy regalando una hora para que ahora cojan esto, piensen cuándo.